Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Espiti Alzate y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de física, el cual se basa en las fuerzas y los tipos de fuerzas. En la presente hablaremos sobre las fuerzas de fricción y también de las variables que se pueden encontrar eh, en nuestra maqueta. Acá les puedo mostrar en mi puente, yo lo represento como un triángulo esta parte. Como podemos ver, acá hay una división en la punta, en el pico del puente. Entonces yo hice la medición, acá podemos decir que acá hay 50 grados y que mi automóvil tiene un peso de 5 kilogramos. En este triángulo podemos representar, como lo representábamos en la maqueta, el puente. Acá yo represento la fuerza normal dividida y nuestro carro que, mi- que pesa 5 kilogramos. Acá encontramos la fuerza de fricción al automóvil bajar, se encuentra la fuerza de fricción. Para hallar la fuerza de fricción tenemos que sumar peso más tangente, la cual tenemos un peso de 5N y una tangente de 50, que al hacer la operación la tenemos que multiplicar por 1 y nos da el resultado de 5. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la operación de 10 newton sobre coseno, lo mismo se va a hacer con 5N, sí, 5 newton sobre el seno. Entonces acá el resultado de esto da 7,07 newton y acá da más 3, 5,3 newton. Esto se suma y el resultado es 10,6. Acá como podemos observar el resultado anterior, que era 10,6, lo ponemos aquí con el 5 que también es el resultado anterior, lo sumamos y nos da lo siguiente y ya. Muchas gracias.